Larios Córdoba para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial hasta por 5 minutos. En uso de la tribuna, el honorable senador Larios Córdoba. Gracias, honorable presidente. Muchas gracias. Con el permiso del honorable presidente. Este momento en que en unos minutos más tendremos la votación de la eventual ratificación del CP-TPP, realmente son de los momentos que son propios del Senado. Quizá en el 2002, 2003, cuando se votó el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, llamó la atención. No había televisión, no había canal del Congreso. Sin embargo, incluso la parte central de la sesión se transmitió por televisión, porque fue sin duda un momento parteaguas en la historia del país. Y como la mayoría tenía un sentimiento en contra en el país de la apertura comercial, pues había ese sentimiento que se traducía en la gente y la atención para ver, en el fondo los mexicanos querían saber si nos iban a hundir en el Senado firmando el tratado, ratificándolo o no. Se ratificó el acuerdo y 20 años después, la verdad, no encontramos voces en el país que hablen de que el saldo del tratado fue negativo para México. Seguramente al Tratado de Libre Comercio con América del Norte y a todos los tratados, y lo hago referencia por el que vamos a votar, a veces les pedimos cosas que no están diseñados para dar. Son tratados, son reglas de comercio entre 2 países o entre 3, en este caso entre 11. Y les agregamos, pero el sureste no se desarrolló. No hay una manera en el tratado que incluya que el sureste se va a desarrollar. ¿Qué es lo que debemos de pedirle al tratado? Que mejore el comercio entre los 2 países, que los países se especialicen en producir aquello que es más eficiente en ese país, que le da mayores utilidades, que mejore el nivel de vida, como absolutamente ha mejorado a partir de la firma del TLC en promedio en el país. Y bueno, hoy tenemos un acuerdo que fue negociado en muchísimo más tiempo de lo que se llevó el TLC. Originalmente en el 2006, 4 países, Brunei, Nueva Zelanda, Chile y Singapur, se unieron para tratar de hacer un acuerdo comercial. Y empezaron a invitar países, y en el 2007, casi todos ellos del APEC, en el 2007 se incorporó Estados Unidos. De tal manera que Estados Unidos se esforzó porque en esta negociación de TPP pudiéramos hacer la negociación que nos teníamos pendiente para modernizar NAFTA, para modernizar el TLC. Y entonces en el 2012 nos incorporamos simultáneamente Canadá y México, con el claro objetivo de que este iba a ser el camino para construir una negociación con Estados Unidos para las reglas que no existían hace 20 y tantos años que negociamos NAFTA: comercio electrónico, facilitación aduanera, pymes, factores laborales, el tema energético, etcétera, etcétera. Por eso entramos a este tratado. Esa fue la razón central. Y la voy a deducir como una de las razones por las cuales que tenemos que ratificarlo. Y la digo de una vez: hemos construido un acuerdo con Estados Unidos, Canadá y México, pero lamentablemente Estados Unidos cambió de presidente y llegó este hombre polémico, y el primer acto de gobierno que hizo fue salirse del TPP. ¿Cómo abandonar un acuerdo que nos sirvió y que permanece? Los acuerdos entre México y Canadá le dicen a Estados Unidos a qué estamos dispuestos a negociar en materia de libre comercio y a qué no. Lo que no cedimos en el TPP, no lo vamos a ceder en NAFTA, no lo vamos a ceder a pesar de la presión que quiera meternos.
La primera razón por la cual los invito a ratificarlo es porque es una manera muy clara, con hechos concretos. El acuerdo que los 3 países construimos con otros 9, ese acuerdo queremos sostenerlo en el NAFTA y lo vamos a sostener. No estamos dispuestos a ceder nada en contra de los intereses de nuestro país. Finalmente se salió a Estados Unidos. Nosotros en el Senado habíamos hecho una cantidad enorme de foros, ya hizo referencia el senador Torres Corzo a buena parte de este esfuerzo. Y en ese momento, y debe decirlo con todas sus letras, no encontramos objeción al tratado en ningún sector económico. Porque si ciertamente algunos sectores pensaban que les lastimaba algo, todos tenían en vista que también les abría nuevos espacios la inclusión de Estados Unidos en el tratado para desfogar sus productos. Japón toma la batuta por razones geopolíticas para volver a renegociar el tratado, y el tratado no se renegoció. Quedó exactamente igual como se aprobó por todos los países en el 2007. Solamente 22 cláusulas se pusieron en suspenso, que eran las cláusulas que a Estados Unidos le interesaba. Y no se anularon porque por razones geopolíticas, por razones de determinar las reglas del comercio internacional, tarde que temprano Estados Unidos va a volver a este tratado. Para no abrir otra vez la negociación cuando Estados Unidos toque la puerta, cuando salga el presidente que está ahorita, que ya mandó señales que a lo mejor Estados Unidos sí le interesa, no vamos a volver a renegociar. Lo que ya habíamos negociado se activa y entonces hasta el nombre le cambiamos. Ahora se llama CP y la P es de progresivo, porque está pensado que se incorporen nuevos países, fundamentalmente Estados Unidos, que tarde que temprano se va a negociar. ¿Cómo no ratificar México un acuerdo en donde va a estar Estados Unidos porque se salió de Estados Unidos? Me parecería verdaderamente absurdo no hacerlo. No quiero abundar en muchos datos que se van a dar aquí, pero este tratado, además de lo ya dicho, representa nuevos beneficios para México. En los foros y hoy mismo en la prensa aparece, por ejemplo, el sector de los cítricos. Ve una enorme oportunidad de exportarle a Japón cítricos. El sector de los productores de carne. México es un país superavitario en carne. Importamos carne y exportamos carne. Pero ahora ven en Japón, porque teníamos solamente abierta la puerta para algunos estados, concretamente Sonora y Yucatán, de la exportación de carne de puerco. Ahora se abre, y también se abre para la exportación de carne vacuna. Y los engordadores, los productores de carne del país están de plácemes. Nos dijeron literalmente, apúrese a ratificarlo porque nos urge exportarles a estos países. Y muchos sectores de la economía. Pero también hay 2 sectores en particular, y quiero centrar el resto de mi intervención en este tema. 2 sectores, la industria textil y del vestido y la industria del calzado, que han manifestado profundas preocupaciones porque ya no tienen el incentivo de Estados Unidos y entonces ahora las reglas negociadas sienten que puede afectarles. Independientemente de la valoración, los argumentos específicos de la industria, de estas industrias, están en el cuerpo del acuerdo. En la cláusula 20ª, en los considerandos generales 20º, aparece literalmente las preocupaciones de cómo han venido creciendo las importaciones de calzado, por ejemplo, de Vietnam, y de cómo no hacer algo, tarde que temprano, ellos afirman y concluyen con los elementos de información que aportan que va a desaparecer la industria del calzado de México o que será afectada gravemente la textil. Pusimos literal en el dictamen sus argumentos, pero también de manera absolutamente innovadora, el acuerdo incluye algunas resoluciones. Primero, una serie de conclusiones sobre estas 2 industrias que se refieren a la creación de un grupo de trabajo que ya existe, en donde participa la PGR, Hacienda, el SAT, la Secretaría de Economía
y algunos senadores acompañan esta reunión junto con la industria textil y del calzado, que esta misma semana entiendo que se vuelve a reunir, para ver los temas de agenda interna, de la competencia desleal que tienen con el contrabando técnico, de la enorme competencia desleal que tienen con aquellos que evaden el fisco a través de empresas fantasma y que compiten con precios que están por debajo del mercado porque su negocio es evadir al fisco, su negocio es robarse impuestos, no importa que le den en la torre a las industrias del país. Hay este esfuerzo, pero no solo eso, el penúltimo resolutivo del dictamen establece, dado que este tratado va a entrar en vigor el próximo año, en donde habrá otro gobierno y otro Senado, que en octubre, en cuanto esté formada la Comisión de Relaciones Exteriores, la de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de Comercio, los presidentes que estamos ahorita nos instruye el Pleno para entrevistarnos con los nuevos miembros de las comisiones para decirles cómo va este grupo de trabajo con el gobierno, para decir cómo va la evaluación del impacto que en la industria del calzado y en la industria textil tenga la implementación del TPP. Pero adicionalmente, para que puedan ellos darle seguimiento, para que puedan darle seguimiento a este acuerdo. También hay dos temas del contenido del acuerdo que le preocupan, en el caso a la industria del calzado, las reglas de origen, y en el caso de la industria textil, la lista de lo que se conoce como escaso abasto. Es decir, aquellos productos que no se fabrican o que no se producen, si son naturales, en los 11 países miembros del tratado y que se tienen que importar, que se hagan sin arancel. A esto se le llama escaso abasto o short supply. Y hay una lista, y esa lista la tiene que supervisar el gobierno mexicano. En el acuerdo se pone que el gobierno mexicano tiene que tener los elementos técnicos y humanos para visitar particularmente a dos países, a Vietnam y a Malasia, y garantizar que se respetan las reglas de origen, que se respetan las reglas de empresas de Estado, que tiene un capítulo de este tratado al respecto. Pero solamente no nos quedamos ahí. El último acuerdo que se va a someter a votación es un exhorto al Poder Ejecutivo, a este y al del siguiente gobierno, a que sostenga el diálogo que ya tiene con la República Socialista de Vietnam para garantizar las mejores condiciones a nuestra industria, particularmente en lo que se refiere a la lista de escaso abasto. Esto es verdaderamente inédito en un tratado. Solamente podríamos haber dejado en se aprueba o no se aprueba el tratado. Pero aquí hay seguimiento y acompañamiento a dos industrias que han estado cerca, que particularmente con el CPTPP o el TPP-11 manifestaron su preocupación porque en el TPP-2 original estaban pensando también en el mercado de Estados Unidos. Ahora se establecen mecanismos específicos para el acompañamiento de estas industrias. Por todos estos motivos, yo los invito a que respaldemos de la manera más amplia la ratificación de este acuerdo. No miento, no engaño, estamos escribiendo historia, estamos abriendo las puertas, ratificando la vocación de apertura de este gobierno, de este país, que tanto beneficio, hoy más de la mitad del Producto Interno Bruto depende del comercio exterior, y el bienestar de muchos mexicanos, los trabajos de muchos mexicanos, a veces ni saben, pero tienen que ver precisamente con el comercio exterior. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Héctor Larios Córdoba.